unos sistemas autoorganizados. Si hablamos de vida, sea natural o artificial, estamos pensando para explicarla en términos de un sistema. Es decir, un conjunto de partes que están interrelacionadas y que interactúan entre sí de manera equilibrante que permite que ese conjunto se mantenga en una unidad de función. Aquí miramos que entonces hay como una estructura, pero también hay una función. Y estos serían unos primeros acercamientos para poder entender qué podríamos entender como vida, como algo vivo. Tomando el ejemplo de una vida artificial como la de estos dispositivos Tamagotchis. Valdría la pena indagar qué pasó con todo esto, porque yo nunca más volví a escuchar después de los 2 o 3 primeros años de la década de los 90, no volví a escuchar nada más acerca de los Tamagotchis. Esa sería mi primera intervención. Muy bien, muchas gracias. No sé si Estela, con la pregunta que estaba haciendo, estabas pidiendo alguna intervención. ¿No? Bueno. No estaba pidiendo intervención. Quería hacer como un sinónimo de la palabra vida por la palabra funcionamiento, cuando Francisco se le fue la palabra de la boca. Porque pues no sé si se puede equiparar a vida como tal, porque aparentemente el animalito Tamagotchi se moría, ¿no? Pero simplemente era que los circuitos acababan de funcionar. Para unas cosas a mí me pareció que eran muy simpáticos como para crear responsabilidad y disciplina dentro de unas personas, ¿no? Como para, igual que me parecía cuando, no sé cuántos años duró esto, que en las escuelas hacían que las niñas llevaran un bebé al que tocaba, que era también como un tamagotchi, al que tocaba alimentar, al que tocaba cambiar para que vieran lo aparatoso que era tener un bebé cuando se tenía que estar en una etapa estudiantil. Esas partes como acondicionamientos o adiestramientos para conseguir otros objetivos sí me parecían como buenos. Y no era básicamente una pregunta, sino darle un sinónimo a la palabra que estaba buscando Francisco. Sí, pero quiero preguntarte, Estela, pero tú estabas como poniendo en duda si valdría la pena denominar vida. ¿Qué piensas al respecto? Pues es que ahorita después de la lectura, cuando decía, por ejemplo, que un ser que tuviera un ADN, ARN, se podía considerar con vida, bueno, que tener ARN era una condición que se daba para que tuviera vida, pero el hecho de tenerlo no simplemente se da decir que es un ser que tiene vida, entonces es cuando me viene a pensar la parte de los virus, ¿no? Sí, tienes razón, pero hay una cosa aquí que vale la pena tener en cuenta, que también independientemente de la materia o de la sustancia en la cual esté, hay algo que sí es común, es sistema, que tiene una organización y tiene un funcionamiento. De hecho, En eso sí, el son Tamagotchi. sistemas interrelacionados que tienen que funcionar para un objetivo. Y ahí nos viene otra vez entonces a entrar lo de la parte de la teoría de los sistemas. Sí, pero el objetivo ahí es su autopermanencia. Sí, sí, en los juguetitos sí. Sí, y entonces podríamos decir que eso del juguetito, lo mismo que en cualquier espécimen que hoy denominamos vivo y que estudia la biología, habría una similitud, lo cual quisiera llevar a extender el concepto de vida no solamente a la vida basada en las nucleoproteínas y el agua, que conocemos todos como vida, sino como un sistema de autogestión que se mantiene y que tiene formas de perpetuarse, llamémoslo así. Sí, y pues bueno, no han llegado al tema, pero cuando se llega al tema de la película de 2001, Odisea en el espacio, a mí me hizo mucho ruido porque pues yo hasta hoy, bueno, hasta el momento en que leí, yo pensaba que la vida tendría que estar siempre como encapsulada en un cuerpo, ¿no? Y ya cuando leo esta posición de que, bueno, esta máquina de alguna manera sí está funcionando, sí tiene vida, lo que no tiene es un cuerpo, pues entonces ya me hace pensar en otros tipos de vida que no sabemos si existen o no.
y me llegó también un cuestionamiento muy grande cuando hablaba de que por un lado estaba la parte de la separación del cuerpo y de la mente, que es lo que sucede con los enfermos de Alzheimer, ¿no? Entonces se me hizo un salpicón bien grande la lectura, de verdad que me cuestionó muchas cosas. Con los enfermos de Alzheimer, pues bueno, por experiencia de primera mano, pues ella estaba ahí, pero no estaba porque, o sea, su cuerpo estaba ahí, pero no estaba porque no estaba su mente, aunque había ciertos episodios que sí estaba, sobre todo cuando la parte relacionada a la parte musical, ¿no? Cuando, bueno, lo que les comentaba hace 8 días, no sé si quedó grabado, ¿no? De este cantante Bennett, que tiene Alzheimer, y cuando canta, regresa toda su parte lógica y, digamos, entre comillas, funcional musicalmente, pero es solamente cuando canta. Ya, Se me hizo de verdad salpicón con la lectura, pero sí me gustó mucho. bien, nosotros podemos intentar organizar la comprensión de pronto ayudando un poco a la lectura de Varela, porque lo que pasa es que Varela habla de la conciencia como vida. Lo que sucede es que la conciencia puede ser un atributo de lo vivo. Sí, ¿Sí? conciencia, yo dije. La conciencia puede ser un atributo de lo vivo. Y dentro de la conciencia, la capacidad de adaptación de eso vivo con conciencia a los cambios, que sería inteligencia. Entonces, si podemos hacer esas precisiones, creemos que perfectamente el ejemplo del cerebro electrónico de la película 2001 Odisea del Espacio, Hall, sería un ejemplo de conciencia que evidentemente sí tiene una infraestructura, pero la infraestructura no tiene las características de autogestión y autorreplicación, pero hay una conciencia. Entonces, si lo pensamos en este momento, por ejemplo, para los computadores, los computadores de alto nivel, podríamos preguntarnos si realmente hubiese ahí una conciencia. Podemos decir que algunas máquinas computables podrían tener algunos rasgos de conciencia en la medida en que tengan aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina consiste en justamente en la medida en que va operando, la experiencia de operación de la máquina le va permitiendo aprender cosas que va incorporando en su estructura de memoria, que le va a servir para nuevos desempeños y en esa medida puede sortear dificultades. Aquellas máquinas que tienen el llamado aprendizaje de máquina, que al final de cuentas es lo que conocemos como inteligencia artificial, podríamos decir que están elaborando algún estado o nivel de conciencia. Ahora, conciencia deliberativa no sabemos. La conciencia deliberativa tiene que ver en el proceso de escogencia entre varias opciones para sacar una decisión. Por supuesto, las máquinas de aprendizaje tienen la posibilidad de hacer elecciones entre posibilidades de salida y de ejecución. Entonces, podríamos decir que habría algún nivel de conciencia y por supuesto lo de la inteligencia estaría implícito allí porque es la capacidad de adaptación a los cambios. Pero todavía quedaría muy discutido porque es que tenemos todavía un paradigma nosotros de que la conciencia es propia de los seres humanos, aunque ya también se la podemos achacar a algunas otras especies animales que tienen capacidad de adaptación inmediata y procesar ciertos, digamos, dificultades o problemas para resolver. Sí, fíjate que leí, Marco, que yo estaba haciendo la dicotomía entre cuerpo y mente, pero en realidad lo que dice él es cuerpo y conciencia. Y para mí mente y conciencia pues no podrían ser sinónimos, o sea, no sé, ahí sí me hace Lo que pasa es que hay algo que tú traes de la cultura, que es la palabra mente.
Sí, eso es muy cartesiano. sí, Y es muy claro, ha sido cartesiano muy... ahora. Hay muchos que la defienden todavía. Hay una filosofía de la mente, por ejemplo. Pero filosofía de la mente es como muy humana. Si hablamos de conciencia, estamos hablando de otra posibilidad. Conciencia tiene que ver con capacidad de adaptación, o sea, conciencia e inteligencia, capacidad de adaptación en determinados medios, donde un organismo puede optar entre varias posibilidades. Y en ese sentido habría algún grado de conciencia. Y eso lo podemos encontrar en protozoarios, lo podemos encontrar también en bacterias, podemos encontrar ese tipo de cosas. Incluso se podría cuestionar si los virus, cuando hacen mutación, pudieran tener alguna capacidad de optar por una salida distinta a una anterior. Uno podría llegar a pensar eso. Claro, yo no me atrevo a decir nada más, sino solamente describir los hechos que están aconteciendo. Y en Sí, esa medida pudiéramos extender el concepto de conciencia desde niveles muy primigenios a niveles mucho más extensos, incluso más allá de lo humano. Ahí me detengo. porque es que viene otro concepto que también me hace mucho ruido y son las personas con el espectro autista. eh, Porque hay algunos que desarrollan, por ejemplo, unas habilidades matemáticas y eso podría decirse que está funcionando muy bien su mente, pero no su conciencia. Entonces, no sé, hoy estoy muy no sé. Bueno, pero, o sea, lo que yo voy entendiendo también en el sentido del escrito de Varela es orientado hacia lo que es lo vivo, por razones de la función. En cuanto a cómo funciona ese sistema, entonces lo vivo no estaría solo limitándose a la especie humana o a las características de la naturaleza, sino precisamente por eso esos ejemplos que va colocando, si es el caso del mismo los extraterrestres, la vida sobre la Tierra, la vida de aquello de lo mínimo y en otros niveles estos sistemas que por procesos de imitación y de diseño que se están haciendo a través de lo computacional, que en los tiempos más recientes, pues tiene, como Francisco estaba mencionando, unos sistemas digámoslo así, de autoaprendizaje, sin señalar con ello de que estamos hablando de la vida en el carácter de lo humano, sino de lo que tiene capacidad para cumplir unas funciones que le permiten tomar decisiones, que le permiten hacer nuevas adaptaciones y que de allí podría construirse también una serie de hipótesis y yo no diría métodos, sino métodos científicos que pudieran acercarse a, bueno, porque la analogía siempre se está haciendo con respecto a los comportamientos de lo humano, que es de donde partimos, pero que van cada vez escalando a niveles cada vez más sofisticados, donde las decisiones y o la forma de cómo atienden a resolver problemas no está necesariamente vinculado con la conciencia en el sentido de lo humano, sino en el hecho de cómo es que funcionan, cómo es que abordan o resuelven problemas, cómo es que son capaces también de generar sus procesos de aprendizaje y pues más adelante con esas inquietudes con respecto a la reproducción o algo, ya ahí se notan como otros límites o otras fronteras en este debate, pero que inicialmente el tema está es, bueno, ¿cómo establecemos o a qué vamos a llegar a decir que entenderíamos que es lo vivo? Y dentro de lo vivo, haciendo unas clasificaciones entre lo vivo en el sentido artificial, lo vivo en el sentido de lo que conocemos de forma natural, lo vivo en cuanto a tantas otras posibilidades que se pueden estar presentando y que en un momento dado como que no las incluimos porque hemos establecido lo vivo solo desde la medición o la dimensión de que lo vivo se lo hemos atribuido solo a los seres humanos y en alguna medida a las especies con las cuales ha convivido o reconocido que convive lo humano. Entonces yo creo que lo que Varela está planteando allí es cómo ir un poco más allá de ese límite o de ese parámetro establecido
por solamente lo que está condicionado a que respira, tiene pulmones o tiene condiciones biológicas como lo tiene las especies vivientes, y podría entenderse hacia otros niveles de tipo de vida, y dentro de ella estaría un prototipo que es la vida artificial. Es como lo que yo entiendo que está de por medio en la discusión aquí. Claro, sí, sí, y en ese caso la vida artificial sería una imitación de lo natural. De ahí que el término conciencia que yo he utilizado no es el sinónimo de conciencia humana, no Ajá. señora. Es un concepto mucho más amplio que va desde elementos mínimos como por ejemplo evitar la luz o buscar la luz. Por ejemplo, en los seres unicelulares. E incluso, El entropismo. es correcto, sí. E incluso en el comportamiento que pueda tener ciertas macromoléculas en relación con ciertos medios en los cuales se estén desenvolviendo. Estoy hablando de las macromoléculas como del ADN y el ARN. Entonces, estaríamos hablando del tipo de respuesta que pudiera darse en un determinado medio. Si tenemos unos virus que están en un medio donde no hay, llamémoslo así, jugo citoplasmático, por decirlo de alguna manera, donde puedan abrir sus carcasas y botar su ADN y su ARN para replicación, entonces se mantiene cerrado. Ahí, aunque es un asunto molecular, de macromoléculas en distintos medios, se podría hablar en unos niveles, por supuesto, mucho más ampliado, el concepto de conciencia para poder actuar. Y el hecho de optar por abrir la carcasa del virus o no abrirla, que en los términos humanos sería como decisión, allí algunos otros dirían simplemente es una función de tipo bioquímico, es una posibilidad que tiene este virus de abrirse o no abrirse en un determinado medio si hay o no la posibilidad de replicar su material genético. Entonces, en ese sentido, el concepto conciencia es mucho más allá que el del humano, mucho más amplio. Es de la capacidad de actuar que tenga el elemento. Y si se tiene en ese sentido, yo diría que incluso los virus se podrían considerar como seres con algún escalamiento de vida, aunque muchos dicen que no. Pero, por ejemplo, hay unos que le dan esa categoría, esa posibilidad de categoría a ciertas macromoléculas con características bioquímicas de replicación. Entonces, eso quería pues señalar. Gracias. Bienvenido, Roberto. No sé si en este momento quieres hacer alguna intervención. Bueno. Buenas tardes. No, estoy escuchando muy atentamente la presentación de Juan Francisco y de Estela. Me gusta mucho las aclaraciones que se estaban haciendo acerca de la conciencia y la replicación, etc. Muchas gracias. Listo, muy bien. Pues mira, siguiendo en esta línea de lo que plantea Maturana, Varela, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que es como una frontera en esto, entre poner como un límite o poder decir como una demarcación. Y es que él dice que en esas condiciones lo vivo se caracteriza más por cualidades que por un modo de implementación. En ese sentido, y siguiendo lo que ya Francisco ha planteado con respecto a las moléculas o a las macromoléculas, entonces, más que ir a decir que si pertenece o no a lo vivo es cómo se caracteriza lo vivo. Y ahí es donde empiezan a jugar el tipo de preguntas en un sentido muy distinto a preguntarse qué es la vida, y más bien es cómo, otra vez, cómo se caracteriza, cómo
es esa forma de ser en el mundo, por mencionarlo de otra manera, de esas macromoléculas o de ese tipo de existir. Sí, yo veo que Varela se enreda a veces entre la expresión vida y vivo. Es que es más fácil poder abordar Lo vivo, lo vivo, sí, sí. porque vida es un concepto es metafísico, es un concepto Ujú. metafísico y ahí se enreda. Sí, hay Por varias ejemplo, cosas ahí en ese sentido, pero nosotros podríamos irle dando con esa, claro, reconociendo cuál es la parte de él, ¿cierto? Porque sabemos que él nos ha introducido en varios momentos a por cuestiones supuesto, metafísicas, pero tienes razón. diciéndolo, y ya lo hemos hablado en otras tertulias, pero diciéndolo ya cada vez con mayor, digamos, apropiación de parte del grupo, en relación a que nosotros vamos es a referirnos a lo vivo, diferenciándonos o tomando un poco de distancia con lo que Varela pueda decir. Claro, bueno, Varela señala que el ácido ribonucleico eh, son moléculas que tienen una doble función. Dice que son como ladrillos que se utilizan para la construcción de estructuras más complejas y tienen también una capacidad de ser agente catalítico, es decir, un agente que hace que las reacciones bioquímicas sean más rápidas, duren menos tiempo y funcionan, pues, por lo tanto, como enzimas. Esta doble capacidad de formar estructuras complejas y de ser un elemento catalítico es una característica que el ADN no tiene. Por esa razón, sí, es mucho más versátil el ARN que el ADN, porque el ADN lo que hace es que se duplica, pero se duplica en la medida en que actúa el ARN. Entonces, a partir de eso, señala Varela que por esas características, muchos han considerado de los científicos que realmente lo vivo en las estructuras mínimas lo caracteriza es la existencia de ácido ribonucleico. Ácido, sí, ribonucleico. Sin ese ácido no habrían organismos, seres, estructuras vivas. Él dice que no habría vida, no habría seres vivos. Por lo menos hasta el momento, esa es la, llamémoslo así, el hecho empírico científico. Uh -huh. Pero, pero si existe el ácido ribonucleico, él se pregunta metafísicamente, ¿hay acaso vida? Y él dice que no necesariamente. Y es preciso que haya una frontera que separe una entidad del resto de la sopa molecular en la que se encuentra. Entonces dice que todos los biólogos están convencidos de que la vida no es separable de la noción de célula. Y aquí venimos nuevamente a algo que habíamos examinado la semana anterior y era el establecer unos sistemas que tienen unos límites y que esos límites son realmente pues las capas membranosas que son estructuras moleculares permeables que permiten que entren y salgan elementos de tipo bioquímico a ese encerramiento que funciona como membrana. Y en ese sentido, entonces, el concepto de unidad mínima como la célula tendría mayor valor. Sin embargo, los defensores del ARN piensan que la célula no es sino una consecuencia de las posibilidades enzimáticas, es decir, catalizadoras en las reacciones bioquímicas que tiene el ARN. Él señala que hace parte de un grupo de científicos eh, que sí considera que es importante para considerar que existe lo vivo en la medida en que existe una membrana que haga de frontera, de un compartimiento que desprende ARN de las reacciones bioquímicas externas y que no está inscrita en el propio ARN. Yo hasta el momento, con mi comprensión de biología, que no es mucha tampoco, yo estaría de acuerdo con Varela. Yo no podría elementos vivos que no tengan una estructura
biomolecular que no estén encerradas en una membrana, porque de hecho todo lo que conocemos vivo, desde lo unicelular hasta lo multicelular, tienen una membrana. Nosotros tenemos nuestra propia membrana como totalidad orgánica. Nosotros la tenemos y vemos que todas las especies también, tanto animales como vegetales. Y por supuesto todos los protozoarios, los seres unicelulares vegetales, los procariotas y eucariotas, que son las divisiones más contemporáneas que hay al respecto. Entonces, en ese sentido, creo que estoy de acuerdo que no podríamos considerarlo vivo simplemente a nivel macromolecular, sino que se requiere una membrana. Ahí me detengo. Pero entonces, bueno, y en ese caso, ¿cómo se hace el puente con esta otra parte que él pues da como apertura o como que abre la puerta al tema de lo artificial y de todo este sistema biotecnológico y donde de una u otra manera hoy es lo que más está, bueno, es que esto hace parte de lo que veníamos hablando en la ocasión anterior, de todo lo que estos sistemas artificiales están creando y que él mismo pregunta, bueno, podríamos entenderlo como una imitación de lo vivo, de lo que conocemos en lo que nos ha mostrado el mundo de lo vivo. Pero esto también guarda unas características que de alguna manera puede decirse que son imitación o que ellos también en esa línea de generar un sistema de imitación también han creado cosas que no están en lo típicamente reconocido de lo vivo y que han ido generando sus propios procesos de aprendizaje y que específicamente ese tema del aprendizaje es una de las características de este sistema vivo, pero que en lo artificial también está generando procesos, digámoslo así, de autoaprendizaje, que hasta él dice, no podría decir que autopoético porque eso es otra cosa, pero es como tratando de hacer algo cercano. Sí, no, tu pregunta es totalmente pertinente. Yo diría lo siguiente, podemos conceptualmente identificar vida natural en la cual señalamos que la unidad mínima tendría que estar limitada por una membrana y que tiene, por supuesto, una participación fundamental del ácido ribonucleico que después trabaja con el desoxirribonucleico para hacer la partición, división, para la reproducción. Entonces implicaría la capacidad de autoorganización, es decir, autopoiesis, cerrado en una membrana y con capacidad replicativa. Eso sería vida natural. Y la vida artificial, podríamos decir que es también un sistema que tiene capacidad de adaptación, al igual que el sistema vivo, capacidad de vivo natural, que tiene capacidad de adaptación, pero que no se caracteriza por su límite membranoso, ni se caracteriza tampoco por su capacidad reproductiva, por lo menos por ahora. En ese sentido, separaría. Y no diría que son dos tipos similares de vida, son tipos similares de lo vivo, por el hecho de que hay ciertas capacidades de aprendizaje y adaptación, pero en su estructura física sí tiene unas grandes diferencias. Lo que indica es que de una u otra manera lo que se está tratando es de experimentar a ver cómo se fusionan esos dos sistemas. Bueno, pero eso ya es una cosa más, un poco distinta, porque ya estamos hablando de hacer la fusión ciberorganísmica entre sistemas vivos naturales combinados con sistemas artificiales con inteligencia artificial. Entonces ahí sería vincular inteligencia artificial con unos dispositivos que tienen una materialidad con organismos de estructura viva basada en la membrana, cosa que es posible hacer, indudablemente que ya se vienen haciendo pruebas al respecto. Pero ese es como una tercera salida, si se dan cuenta, una tercera salida.
o digamos una salida intermedia entre lo vivo natural y lo vivo artificial, si les parece. Sí, sí. Claro, y entonces eso también lo que permite es ver que de una u otra manera, en un sentido, pues todo lo que desde, ¿qué te dice? Como desde el siglo XVIII, con lo que se ha dado con los procesos de investigación en la vida, de la vida natural o de la ciencia sobre lo natural, todo un desarrollo que se viene dando a través de métodos que inicialmente se le llamó el método científico de carácter hipotético, pero que pues después se fue elaborando o reconociendo como otros métodos que también hay allí y que con ello pues es toda una línea, ¿no? Y que esos métodos y metodologías de investigación pues muy útiles para estos nuevos desarrollos en cuanto a vida artificial porque lo han hecho que o han dado lugar a que se hagan mayores sofisticaciones. También por el otro lado está el de poder seguir trabajando sobre construir nuevas hipótesis. Y esas nuevas hipótesis son las que llevan a que cada vez se hagan tanto pruebas desde lo vivo en el sentido natural, pero ahora con experiencias también en el sentido de lo artificial. Es decir, como que se van abriendo varias áreas o varios campos de pruebas, experimentaciones y que llevan a plantear hipótesis que en un momento fueron eh, vistos como loco, como algo, por ejemplo, cuando en décadas anteriores se trataban de hacer experimentos mentales, porque no había otra, con la idea del extraterrestre, que es algo que él lo mantiene allí hasta el momento podríamos decir que son experimentos de tipo mental. No sabemos si más adelante dejen de serlo, pero sí lo que hace todo este entrecruzamiento es que le abra mayores posibilidades a plantearse nuevas preguntas o nuevas inquietudes con respecto a esto que estamos tratando como lo vivo, en la medida en que también es como verse al ser humano desde fuera. No solamente pensar en el extraterrestre como el que quiere venir a conocernos, sino cómo nosotros nos podríamos ver en una posible experiencia desde fuera. Y también en entender que este sistema terrestre, por lo menos en el que estamos, también es un otro tipo de experimento de experiencia sobre el cual cada vez los tecnocientíficos, por ejemplo, se han atrevido a hacer modificaciones para explorar nuevas posibilidades. Y de allí que cada día sea más frecuente escuchar aún, hasta en temas de farándula, a las personas hablar de las posibilidades de hacer sus viajes a otros planetas para establecer otras opciones de vida posibles. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que lo que plantea el autor, lo que nos hace es abrir una multitud de posibilidades sobre las cuales ya no solamente hablar de manera soñadora o especulativa, sino de unas, digamos, evidencias de experiencias o experimentos de diferente índole, tanto a nivel artificial como a nivel natural. Sí, pues de todas maneras, partiendo de los datos empíricos de investigaciones realizadas, lo que por hoy se conoce, se sabe, es que los seres vivos funcionan con ácido ribonucleico y de contera derivadamente pues con ácido desoxirribonucleico y de ahí los demás elementos de macromoléculas que funcionan como enzimas, las estructuras macromoleculares que van formando tejidos y que están a partir de los nucleótidos y todas las combinatorias entre esas largas cadenas de carbono nucleoproteínicas más el agua, que es un elemento fundamental allí que sirve para todo ese entrelazado molecular. Entonces, si se tiene en cuenta por los hechos que hasta el momento el ARN es lo que identifica y que es fundamental
en la existencia de los seres vivos, eh, se han preguntado también si es la única manera de concebirlo. Algunos habían pensado en que pudieran construirse también cadenas larguísimas de silicio, pero es más como una especie de, de imaginación científica sin todavía posibilidades de replicación. Eh, en términos de replicación, hay un equipo de investigadores en laboratorios en la ciudad de Zúrich que intentaron construir células, es decir, unidades orgánicas limitadas por membrana, valiéndose exclusivamente moléculas de lípidos bipolares y lo lograron de manera parcial. Hicieron un trabajo con mucha ingeniosidad experimental eh, que implicó pues un trabajo de diseño, de ingeniería biológica, llamémoslo así, pero sin embargo es un trabajo parcial porque no hay manera de hacer replicación. Pueden mantenerse como sistemas, pero no puede hacer replicación. Por lo tanto, dice Varela que la pregunta sigue abierta en relación a qué es lo que estructura los organismos vivos. Yo la pregunta que qué es la vida, yo la dejaría por fuera porque es que es una pregunta que no es científica, es filosófica, pero no es filosófico-científica, es más de carácter metafísico. Y en ese caso, pues, por lo pronto, desde esta disciplina de la filosofía y la ciencia, eso no se puede responder. Señala también que hay otras 2 o 3 posibilidades, aparte del ácido ribonucleico, que pudieran ser elementos constitutivos de seres vivos, pero que las opciones son limitadas. En ese sentido, entonces, pasa a preguntarse lo que los robots expertos y los bebés expertos, pero no sé si quieran señalar algo sobre eso anteriormente señalado por mí. Pues en lo que está mostrando el autor aquí definitivamente es que el tema no es tampoco tan como tan simple para resolverlo y que lo que hace es que más bien que esas experiencias o experimentos o pruebas que están tratando de hacer pues siempre es como queriendo ir a correr esa frontera de lo que hasta ahora se conoce porque siempre cabe como esas reflexiones, inquietudes, deseo de querer ver si de pronto lo que hay más allá, que eso es parte de la reflexión humana desde que se tiene noticia, ¿no? De querer conocer, bueno, si lo que yo hasta ahora conozco es o hay algo más. Si de una u otra manera yo tengo tanto control o dominio de lo que hay que podría hacer algo que me superara a mí mismo, porque también es como un reto que tiene ese carácter del humano de encontrar con quién o cómo retarse a sí mismo para poder eh, ver sus limitantes, porque es que definitivamente muchas cosas de las que nosotros hasta ahora conocemos también están sujetas o inmersas en nuestras propias limitaciones, como por ejemplo todo lo que se sigue indagando sobre el cerebro humano y aún en los aspectos de orden bioquímico, biofísico, en su comportamiento. Entonces yo veo que estas reflexiones que el autor nos plantea es más como llevándonos al límite, a una cuestión de plantearnos cada vez qué podría, bueno, que no, cómo podríamos más bien plantearnos nuevas preguntas, cómo podría ser más bien una manera distinta o novedosa que sugiera a partir de lo que usted está leyendo con lo que yo estoy escribiendo. Yo trato de ponerme como si estuviera hablando con él dado que hay otros textos en los que él también está, por ejemplo, dialogando con el Dalai Lama y hablan de cosas muy como, pues para no salirnos de este texto, pero la invitación que hay en él es como a piense un poco más allá de lo que hasta ahora hemos logrado, cómo poderlo revisar, redefinir o correr esta frontera que hasta el momento pareciera que
que son las que se ha puesto por parte de los biólogos y científicos. Sí, muy bien. Pues en relación con esto de los robots, en la época en que se hizo la discusión eh, en la Universidad de París, o en París, perdón, sobre estos temas, se hablaba de los robots expertos con capacidad de lógica y de calculia, pero no se pensaba en la inteligencia artificial que hoy sí tienen los robots. Ese es un asunto importante que hay que tener en cuenta. Uno excusa totalmente al doctor Varela porque en ese momento no podía hablar de eso. Pero hoy sí nosotros podemos hablar de que los robots con inteligencia artificial tienen una capacidad de desenvolvimiento. Hoy los vemos y Estela los mencionaba. Por ejemplo, en el Japón, una buena cantidad de restaurantes, por ejemplo en Tokio, tienen, en vez de meseras, tienen robots que atienden las mesas y tienen todo un programa de interacción con los seres humanos para tomar las órdenes, para hacer preguntas, para repreguntar en relación con lo que están deseando los clientes. Y en ese sentido, pues vemos que hay un robot que tiene experticia en estructuración lógica de trabajo de información, pero además de eso hay una inteligencia artificial, es decir, con capacidad de aprendizaje de máquina, con el propósito de poder interactuar con los clientes, recibir los pedidos y poder preguntar, repreguntar y recibir la información con el propósito de acunarla dentro de su base de datos para poder armar bien la orden del pedido que hace el cliente y poder llevarlo al sitio que le den el pedido y volverlo a traer a donde los clientes. Allí ya, entonces, hay capacidad de desenvolvimiento porque el robot tiene inteligencia artificial. Ahora bien, también tiene cuerpo, pero el robot hasta el momento no tiene la capacidad de, en unos años, por sí mismo, duplicarse para producir otro robot de esas mismas características. En cambio, un bebé, y así el bebé tiene la capacidad de afrontar aquellas cosas que son inesperadas. Las dificultades actuales que puede tener la inteligencia artificial es que hay cosas que pueden ser previstas, pero otras que no. Pero en la medida en que va progresando el desarrollo de la inteligencia artificial con el aprendizaje de máquina más sofisticado cada vez más, pues podrán sortear las distintas posibilidades o dificultades que emergentemente puedan aparecer. Quería señalar eso porque con la inteligencia artificial la brecha entre lo vivo robótico, de lo vivo, pues digamos, Natural. natural, con lo supuestamente vivo artificial, se va acercando más y más. Igual pasa desde el otro lado del que estaban ustedes comentando con Armando la semana pasada, y es como de aspectos artificiales que se hacen adaptaciones al cuerpo humano y que cada vez entonces el cuerpo lo va asimilando o se van haciendo de unos materiales que son ajustables al sistema humano, lo cual hace que, por ejemplo, poder sostener la vida de personas como lo que llamamos en estado vegetativo, gracias a que hay una conexión a una máquina o que hay la posibilidad de hacer todos los procesos de diálisis y recuperar sí, ciertas habilidades que ha ido perdiendo el cuerpo Sí, humano. de funciones metabólicas, por ejemplo. Exacto. Entonces es como un ejercicio de ida y vuelta, porque no es solamente de lo artificial que empieza a cumplir funciones parecidas o imitando a las funciones biológicas humanas, sino también cómo va supliendo necesidades dentro de esas emergencias que se presentan, sobre todo en cómo prolongar la vida o mejorar las condiciones de salud de un grupo de personas, lo cual también pues lo que ha hecho es que muestre o genere la expectativa en que las personas puedan o los seres humanos lleguemos a tener un control sobre situaciones que antes no se tenían. Sí, sí, Eso es en cierta medida pues una
¿qué se dice? Como una esperanza, digámoslo así, para tener calidad de vida. Ahora bien, pues ya hay otras discusiones sobre quiénes realmente podrían acceder a esos servicios, ya es otro tema. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ujú, En eso que estás señalando, para reforzar tu idea, estaría, por ejemplo, el hecho de que ya se han construido, por ejemplo, unos procesadores que están conectados con unos sensores de carácter óptico que se incrustan en el nervio óptico para que personas invidentes puedan tener la posibilidad de ver. ujú. Lo mismo para las personas que son sordas, que puedan traducir las vibraciones procedentes del exterior y como no hay tímpano o está roto el tímpano, pueda hacer las veces de sensor de esas vibraciones, traducirlas a nivel de un procesador y con ello estimular las terminales nerviosas eh, que están en el oído. De la misma manera, por ejemplo, un dispositivo que ya existe hace muchos años, que es el marcapasos, que cada vez más sofisticados, son más sofisticados, que en ese momento los marcapasos son de un tamaño de un poquito menos de un grano de arroz. El tamaño y que perfectamente ayudan a mantener el ritmo cardíaco de manera uniforme y con ello se ayuda al proceso de mantención de la vida de una persona que tiene dificultades ya con su músculo cardíaco. Entonces, sí, son múltiples cosas donde aquí podríamos decir que lo vivo aquí, hay un cyborg, como decía Estela. Son formas cada vez más de ciberorganismos donde máquina y organismo están combinados. Claro, y igual también como lo que vemos en los Juegos Paralímpicos, cantidad de personas con discapacidad para caminar o algo, pero que ganan sus olimpiadas precisamente en natación, en campos que uno se sorprende cómo superan esa limitante, ¿no? Específicamente en aquellas áreas donde se supone que ellos no podrían competir, pero que ahora lo hacen. Pero entonces, volviendo bueno, a la discusión o al tema central de de lo que plantea el autor, bueno, yo me pregunto, ¿cómo entender entonces ahora en esta simbiosis o en esta hibridación de lo artificial y de lo no artificial, cómo entraría uno a definir lo que es entonces inteligencia? Si inteligencia lo habíamos entendido como una característica propia de lo humano, donde es capacidad de adquirir o crear cada vez nuevos hábitos, nuevos conocimientos, generar nuevas soluciones a problemas. ¿Cómo entender esto de la inteligencia en un sentido más amplio? Bueno, hay una cosa, un aporte para todos, es que desde los años 40, de los años 50, con la psicología de la conducta, el behaviorismo, se notó que esa característica denominada inteligencia no era solamente propia de la especie humana y se han hecho millones de experimentos con distintas especies para ver la capacidad de resolución de problemas. Cuando se plantea un problema es algo que tiene que resolverse con el propósito de poder seguir fluyendo como organismo. Y entonces el concepto de inteligencia se extendió a muchas especies y después pasando el tiempo, pues prácticamente hoy se puede decir que inteligencia está distribuida en distintos niveles escalares de acuerdo con la estructura de complejidad biológica, orgánica que tienen las especies. Entonces podemos hablar que los primates tienen niveles de inteligencia porque tienen capacidad para resolver problemas. Eh, los felinos también. Los osos también. Los úrsidos, creo que es el nombre de esa especie de los osos. Y así sucesivamente distintas especies porque son la posibilidad que tienen los organismos para resolver problemas y esos problemas generalmente tienen que ver con adaptaciones
a los ambientes que tienen algunas modificaciones y que obligan que las conductas de los miembros de una especie tengan que cambiar y tengan que modificar con el propósito de seguir fluyendo dentro de un medio ambiente que ha tenido algún tipo de cambio en su funcionamiento. Entonces, en ese sentido, el concepto de inteligencia se amplía tremendamente. Ahora bien, esto en el ámbito natural, pero cuando lo pasamos al ámbito de lo artificial, ya sabemos que se han diseñado sofisticadísimos procesadores eh, cada vez más pequeños, a nivel de nanómetros, que van en ese momento entre los, si no estoy mal, de los 5 a los 7 nanómetros. Y ya decíamos que un nanómetro tiene que ver con un, si no estoy mal, un millonésimo de milímetro. Entonces, eh, si ya son de ese tamaño, se pueden construir circuitos muy complejos en superficies muy pequeñas. Hay la posibilidad de aprender, la máquina, aprender, ajustar, adaptar, asimilar y aplicar. Y esto es lo que estamos conociendo hoy como inteligencia artificial. Y que no es porque se dé así muy espontáneo y natural, sino que a través del modelado matemático, eh, eh, la lógica matemática y la matemática aplicada a la computación, pues nos ha llevado a esas posibilidades de que las máquinas tengan esa propiedad de aprender. Y eso es lo que denominamos inteligencia artificial y que permite que cada vez vayan avanzando y que el nivel de logro para la resolución de problemas sea mucho más grande y potente de lo que originalmente salió de fábrica una determinada máquina, con unos procesadores que hayan sido diseñados con esas características. Entonces allí hablaríamos de que hay una inteligencia artificial de estructuras artificiales que pudieran considerarse como de vida artificial, aunque sigue cuestionándose el concepto de vida. Podríamos hablar de dispositivos con inteligencia artificial y eliminaríamos el problema de que si están vivos o no están vivos. Dispositivos con inteligencia artificial que son capaces de resolver problemas. Ahora bien, eso no significa que son vivos, porque es que hay un elemento que Varela tiene en cuenta también, que es el de la reproducción. Aunque él dice que la reproducción no es una característica de los seres vivos, sino es una consecuencia de los seres vivos. Yo veo que él ahí hace una distinción ahí como medio aristotélica en términos de causalidad. Yo veo desde el punto de vista de los sistemas complejos que si esto se fue trabajando desde el punto de vista de los sistemas complejos, la reproducción no puede ser una consecuencia, sino que es una característica que está totalmente vinculada con la autopoiesis, con la limitación de membrana, con la estructuración de complejidad de membranas para formar tejidos y de la complejidad de los tejidos para formar órganos y la complejidad de los órganos para formar sistemas y la complejidad de los múltiples sistemas para formar organismos y esos organismos como individuos dentro de una especie. Entonces, en ese sentido, con esa estructura que acabo de dar, yo lo que veo es que la reproducción no pudo haber sido simplemente una consecuencia, es algo que venía implícito para poder mantenerse una unidad vital de estructura orgánica y funcional para que pudiera pervivir, o sea que la capacidad reproductiva venía de una vez ahí involucrada. No comparto la idea de Varela de que sea una consecuencia de los seres vivos el reproducirse. No, es algo que trae conjuntamente con el sistema complejo que configuran los seres vivos. Pues esto estaría también vinculado con lo que él estaba tratando de expresar en el tema del jugador de ajedrez, porque no es que lo vivo esté simplemente cumpliendo una función de manera, ¿cómo se dice?, mecanicista, donde juega como solamente por unas reglas, sino porque esas reglas que supuestamente están allí también pueden ser modificadas por el sistema de lo vivo, dado que, por ejemplo, con la misma aparición de
de afectaciones en el sistema, las enfermedades, las patologías, el cuerpo mismo o las mismas especies van creando posibilidades de inmunidad frente a pandemias o enfermedades que antes tenían y lo ha hecho en diferentes momentos también de manera natural, no necesariamente a través de medicación por todas las condiciones de un entorno, por los cambios que haya tenido las mismas configuraciones de las especies, lo que indica que esto no es un sistema automatizado, sino sigue siendo otra de las características que le permiten hacer de este sistema un sistema que sigue aprendiendo de sí mismo y que sigue encontrando salidas. Sí, miren, sobre eso quiero decir también lo siguiente. Cuando tenemos, por ejemplo, un organismo individual que hace parte de una especie, estamos hablando que el organismo como individualidad es un sistema, pero es un sistema abierto. Es un sistema que requiere de interacción con el medio externo para poder hacer su propia organización, es decir, su autopoiesis. Y que en esa medida su interacción con el medio externo contribuye a ese proceso de mantenerse como individuo. Pero sabemos muy bien que muchos miembros de las distintas especies no actúan simplemente de manera individual, sino que actúan en términos de grupo, de manada, de parvada, etc. Entonces vemos que el fenómeno de los seres vivos se hace mucho más complejo porque tiene que ver con el medio ambiente en el que están y sus interacciones con los miembros de su propia especie y con los de otras especies. Entonces allí vamos viendo que el asunto no se resuelve con unas definiciones académicas simples, sino que estamos viendo que esto es un concepto bien complejo y volvemos a la idea ya con mayores elaboraciones del concepto de holobionte que lo habíamos señalado la vez anterior. Y de un ecosistema. Por supuesto, totalmente de acuerdo, Astrid. Por supuesto, porque holobionte y ecosistema planetario es un asunto que no se puede evitar tenerlo presente. Uh-huh. Pues entonces ahí lo que yo voy como sacando a grosso modo en las líneas de lo que hemos tenido aquí es que por un lado, pues todo este sistema integrado también tiene su propio sistema de aprendizaje que es como un proceso de autorrestauración, de autorregeneración, pero también de un proceso de integración de muchos otros sistemas que no necesariamente mmm, lo hacen ver como independientes, sino que están allí. Por otro lado, está el hecho de que los mismos criterios o conceptos que hemos creado o que se han creado en el ámbito de las ciencias biológicas o de las ciencias de la vida han tenido que sufrir modificaciones o ser replanteados en vista de cada vez la profundidad con la que se abordan los temas o con la cual se ha podido reconocer lo que son los sistemas de lo vivo. Ahora que integra el sistema de lo vivo también a aspectos de tipo artificial, indica que eso también hace que se amplíe o se corran las fronteras del conocimiento que se han tenido hasta el momento en una disciplina o en un saber o en un conocimiento y que hace que tenga que intervenir otras disciplinas, lo cual va dando pues más elementos a la filosofía de la biología. Y en el otro sentido, para ver cómo en la historia de la ciudad de la ciencia, nosotros también podemos ver que tanto métodos, metodologías, formas de abordar los problemas, no se quedan solamente en una forma de tipo hipotético deductiva, sino que cada vez nos han ido abriendo posibilidades, por ejemplo, a esta visión sistémica y muy seguramente a otros modelos o métodos de investigación que vayan apareciendo en la medida de que vamos encontrando otras alternativas de trabajo para abordar los fenómenos de lo vivo. Muy bien, muy bien. Estaba revisando acá una cosa que veo que podemos obviar
y es que en el artículo, capítulo primero del libro de Varela y Maturana sobre de máquinas vivientes y de las otras, pues prácticamente se están tratando temas muy semejantes a lo que estamos diciendo acá, porque señalan que, por ejemplo, el hecho de que los sistemas vivos son máquinas no puede demostrarse apelando a sus componentes. Más bien se debe mostrar su organización mecanicista de manera tal que sea obvio cómo todas sus propiedades surgen de ella. Para hacer esto, describiremos primero la clase de máquinas que son los sistemas vivientes y enseguida indicaremos cómo las propiedades peculiares que los caracterizan pueden surgir como consecuencia de la organización de esta clase de máquinas. Y empieza a hablar de las máquinas autopoyéticas. De hecho, es otra manera de decir las cosas de lo mismo que hemos dicho acá. Señala, por ejemplo, las máquinas autopoyéticas son autónomas. Otro, las máquinas autopoyéticas poseen una individualidad. Eso ya lo hemos dicho. Las máquinas autopoyéticas son definidas como unidades, pero y por su organización autopoyética eh, son definidas como unidades. Las máquinas autopoyéticas no tienen entradas ni salidas, pueden ser perturbadas por hechos externos. Esto estuvimos hablando, pero yo creo que las máquinas autopoyéticas sí tienen entradas y salidas, porque el principio es el principio de la membrana. Entonces sí tienen que tener inputs y outputs. Eh, bueno, habla sobre los sistemas vivientes y, y no más, hasta ahí. Entonces yo veo que ese capítulo estaría bastante tratado en lo que hemos hablado hoy. Entonces, yo había pensado y les había comunicado que para la próxima cogiéramos máquinas vivientes, pero veo que no aplicaría. Yo no sé qué piensan ustedes. Pues entendiendo lo que estás exponiendo, no tendría, o sea, ya está recopilado o discutido. Sí, sería que viéramos otro tipo de cosa. Ujú. Sí, 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 que yo buscaría dentro del material de filosofía de la biología que otra cosa que quisiéramos. Además, porque quien estaba interesado en que lo viéramos, pues también se fue. Entonces, pues, de todas maneras, ¿Cierto? ya hemos tratado el asunto desde esa perspectiva y podemos buscar, por ejemplo, otras explicaciones, incluso algunas ya de tipo evolutivo. eh, de biología molecular evolutiva, lo que ha planteado el maestro Eugenio Andrade, Ujú. o cosas cercanas que pudiéramos abordar. No sé si les parezca esto. Pues yo sé que Estela no conoce sobre este punto, pero es una invitación y Astrid sí sabe del punto. No que. Ah, bueno, Por- no conoces. Porque pensaba que no hablemos de eso. Listo. Y ya quisiera saber entonces tu opinión. sí, igual también hay una, pues, bueno, yo lo he mirado, no sé si es que esto de pronto está muy marcado de lo metafísico, pero es en relación a toda una línea que planteaba Bas Van Frasen, en cuanto a lo que es la representación, la posición de lo representativo, de lo de modelos y teorías en el mundo de lo físico. Pero es que estamos hablando de filosofía de la biología, De, Astrid. pero precisamente conectado con lo de la biología. Por eso Pero bueno, el punto yo es que, creo que voy a darle una revisión más profunda porque yo lo estaba como explorando porque de una u otra manera fueron de los textos que trabajamos con el profesor. Entonces, pero el asunto es que podemos sí ver filosofía de Van Frasen posteriormente, pero como estamos en filosofía de la biología, estaba hablando en ese sentido, porque es ujú, que Van Frasen ha trabajado en filosofía de la física. ya, aquí está, bueno, sobre lo aparente, bueno, lo fenoménico. Pero sí, entonces mejor tomémoslo por el lado de lo que estás diciendo en el sentido de poder seguir una línea
que pueda Claro, conectar con lo que yo entiendo. podemos hacer, digamos, si se quiere que sea la última del campo de la filosofía y la biología la próxima, y tomando algo del, un asunto global del maestro Eugenio Andrade. Ujú. Sí, sí, Podría claro. ser. Y ahí sí después miramos otras posibilidades como las que tú estás señalando. Además, porque lo que él plantea, lo que el profesor plantea son esas visiones muy de actualidad en el debate de, o sea, que confluyen también diferentes posturas para entender el pensamiento que él nos plantea, profesor, pues hay que tener como varias corrientes claras y eso nos puede ayudar a reconocer en cuáles nos hace falta de pronto profundizar. Ah, muy bien, listo, no, está bien. Yo por mi parte no tendría más que decir sobre estos elementos de filosofía de la biología que habíamos acordado para Para, discutir hoy. perfecto. Entonces voy a finalizar la grabación.